Voy a invitarle para que abra su Biblia en el libro de los Hechos, en el capítulo número 1. Hoy es un día especial. Todos los días en el Señor son especiales. Cuando la Biblia dice que nuevas son cada mañana sus misericordias, hermanos, nos habla de que cada día es especial para los hijos de Dios. Cada día Dios tiene sorpresas. Cada día Dios tiene bendiciones, cada día Dios tiene algo nuevo y diferente para cada uno de nosotros. La vida del cristiano, hermanos, no puede ser una vida tediosa, no puede ser una vida aburrida, no puede ser una vida rutinaria cuando realmente andamos en el Espíritu. Y hoy es un día especial, hermanos, porque hoy celebramos una fiesta especial. ¿Qué fiesta celebramos el día de hoy, hermanos? El día de Pentecostés, ¿verdad? ¿Qué es el día de Pentecostés? Fue el día que por primera ocasión vino el Espíritu Santo a llenar a la iglesia que apenas estaba naciendo, que apenas estaba comenzando, a la iglesia primitiva. Desde ese día hasta el día de hoy, hermanos, el Espíritu Santo es el que se mueve en la iglesia, es el que se mueve en los corazones, es el que nos ayuda a entender la palabra y muchas otras cosas más, hermanos, que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. Es por Él, por el Espíritu Santo, que andamos que podemos vivir la vida, la verdadera vida cristiana, y podemos vivir la verdadera vida abundante que Cristo nos ofrece a través de su Espíritu. Y voy a leer el capítulo 1 del libro de los Hechos, los primeros 8 versículos solamente. Dice la palabra: en el primer tratado, oh Teófilo, acuérdese que este libro, el libro de los Hechos, fue escrito por Lucas. El primer tratado del que habla Lucas es el Evangelio. Y por eso dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar desde el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, yo creo que muchos, o la gran mayoría de los que estamos aquí, hemos oído hablar desde hace mucho tiempo acerca del Espíritu Santo. Sabemos que es una de las personas de la Trinidad, la tercera. Regularmente hablamos de la tercera persona de la Trinidad: el Padre como la primera persona, el Hijo como la segunda persona y el Espíritu Santo como la tercera persona. El hecho de que sea la tercera persona no le resta importancia, ni poder, ni gloria, ni divinidad. Es algo que está más allá de nuestro entendimiento, hermanos, pero es un solo Dios en 3 personas. No es que sea un Dios que se manifieste de 3 maneras diferentes, sino que cada una de las personas son distintas, pero al mismo tiempo cada uno de ellos es Dios en toda la plenitud. Por eso le digo que es algo que está más allá de nuestro entendimiento, pero eso es lo que la palabra de Dios, la doctrina de Dios nos habla acerca de la Trinidad. Sin embargo, hermanos, quizá de las 3 personas, quizá la menos conocida y quizá la más
vamos a decir, malentendida o la más que nosotros hemos hecho hasta misteriosa es la persona del Espíritu Santo. No tenemos ningún problema con el Padre, no tenemos ningún problema con el Hijo, tampoco tenemos ningún problema con el Espíritu, pero a veces, hermanos, ciertas situaciones que acontecen o que escuchamos que acontecen o que vemos que acontecen en algunos videos o en algunas iglesias, nos hacen tener algo de confusión en cuanto a la persona o al mover del Espíritu Santo. Por eso en esta tarde ya, hermanos, quisiera compartir con ustedes de una manera sencilla. No quiero profundizar en ello porque no tenemos el tiempo para hacerlo, pero quisiera de una manera sencilla hablarle del Espíritu Santo en su función, en el propósito que por el cual Dios el Padre envió al Espíritu Santo a la vida de la iglesia. Y quisiera hablarle en razón de 3 funciones del Espíritu Santo. En primer lugar, su presencia. En segundo lugar, su bautismo. Y en tercer lugar, su llenura. Es importantísimo, hermanos. Quizá hay cristianos que dicen, yo no quiero nada con el Espíritu porque de tanto que escucho y de tanto que veo, ya no sé qué es de Dios y qué no es de Dios, qué es del Espíritu y qué no es del Espíritu, y yo me centro en el Padre, o yo me centro en el Hijo, en Cristo, ¿verdad? Para mí Cristo es todo y el Espíritu, bueno, pues no es posible, hermanos. Si no tenemos el Espíritu Santo, dice la palabra, no somos de Él. Tenemos que conocer al Espíritu, tenemos que convivir con el Espíritu si queremos aprender a vivir la vida cristiana en toda su plenitud. Déjame, la primera parte, hermanos, la primera función del Espíritu, su presencia. Déjeme decirle, hermanos, primeramente que si tú has reconocido a Cristo Jesús como tu Salvador, como el Salvador de tu vida, como el que murió en la cruz por tus pecados, como el que derramó su sangre por ti, entonces la presencia del Espíritu en tu vida es una realidad. Aunque tú nunca le hayas invitado al Espíritu Santo a venir a tu vida, el hecho de que tú le hayas entregado a Cristo tu corazón, tu vida, es lo que Cristo te ha dado para vivir en ti, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en la vida del creyente, hermanos, como una marca, como un sello que Dios ha puesto en cada uno de los suyos para reconocerlos. Es el sello que nos identifica ante los ojos de Dios. Este es un hecho, hermanos, irrefutable. Irrefutable. Efesios, en el capítulo 1, si usted gusta ir conmigo, capítulo 1, versículo número 13, dice: en Él también vosotros, hablando de Cristo, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, en Jesucristo y en el evangelio, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, el hecho de cuando usted oyó la palabra o cuando usted escucha la palabra y cree en esa palabra, en el momento de que usted cree, el Espíritu Santo, Dios lo sella a usted con el Espíritu Santo. Un sello de pertenencia. Usted ya no se pertenece. Desde ese momento que usted le entregó su vida a Cristo Jesús, usted le pertenece a Él. Y el Espíritu Santo es ese sello que Dios nos pone. El Espíritu Santo, hermanos, empieza a habitar en nosotros. Empieza a poseernos, si pudiéramos decirlo de esa manera, a tomar control de nuestras vidas. Ese es su deseo, tomar control de nuestras vidas. Una de los propósitos de Dios siempre desde el principio ha sido habitar en medio de su pueblo. Y a través del Espíritu Santo, hermanos, Él habita en medio de cada una de nuestras vidas.
Hablando de en medio, hermanos, no, como les diré, literalmente el centro de nuestro ser. ¿Cuál será el centro de nuestro ser? Pues todos podemos decir el corazón. No, cuando habla de que Él quiere habitar en medio de nosotros, hermanos, quiere decir que Él quiere estar en el centro como si fuéramos una rueda de carreta, por decir algo. Toda rueda tiene un eje y el eje tiene que estar en el centro, porque si el eje no está en el centro, esa carreta va a estar al caminar, ¿verdad? Se va a hacer para arriba y para abajo, o la bicicleta o lo que sea. Tiene que estar en el centro, en el eje, para que la rueda gire alrededor de ese eje. Eso es lo que quiere hacer Dios en nuestras vidas. Quiere habitar en el eje de nuestra vida, en el centro de nuestra vida, en medio de nuestra vida, para que todas nuestras cosas giren alrededor de Dios, alrededor del Espíritu, alrededor de la voluntad de Dios. Todas las cosas, hermanos. Cuando digo todas, enfatizo el todas, hermanos, porque tenemos la tendencia que por mucho tiempo nos ha llenado nuestra mente de que esta es mi vida cristiana, pero mi vida allá afuera es mi vida secular. ¿Qué queremos decir con eso? Que cuando estoy en la iglesia o cuando estoy en las cosas de Dios, esa es mi vida cristiana. Pero allá afuera tengo otra vida, que es una vida secular, que no tiene nada que ver con Dios, porque, pues, ¿qué cosas puede tener con Dios? Por ejemplo, ir de vacaciones. ¿O qué tiene que ver con Dios el trabajo? Pero nosotros tenemos que llegar a entender, hermanos, que no hay nada en la vida del creyente, no hay nada que Dios desee que esté fuera de su control y de su voluntad. Nada, absolutamente nada. Aun cuando dormimos, debemos estar en esa comunión con Dios. Todas las cosas deben girar alrededor de Dios. Y eso es lo que el Espíritu hace en nuestras vidas. Por eso nos fue dado el Espíritu, hermanos, para que el Espíritu nos acompañe donde quiera que estemos. Donde quiera. Cuando usted, ama de casa, está guisando los alimentos, ahí está el Espíritu Santo, y ese guiso que usted está haciendo, lo está haciendo guiado por el Espíritu Santo. Aunque le parezca exagerado. Porque lo está haciendo con amor, porque lo está haciendo con el propósito de glorificar a Dios. Porque todas las cosas, dice la Escritura, aun si comemos o si bebemos o hacemos cualquier otra cosa, la debemos hacer para la gloria de Dios. Todo, hermanos, todo debe ser para la gloria de Dios. Si usted está viendo la televisión, si usted va al cine, debe hacerlo para la gloria de Dios. Todas las cosas. No solamente cuando lee la Biblia, no solamente cuando ora, no solamente cuando pone ahí unas alabanzas. Siempre debemos estar haciéndolo todo para la gloria de Dios. Cuando manejamos, de ahí, hermanos, en que tenemos que darnos cuenta, por ejemplo, cómo manejamos. ¿Cómo debe manejar un creyente? Debe manejar con respeto hacia los demás conductores, debe manejar con respeto a la autoridad y a los señalamientos de la autoridad. Todo debe girar alrededor, hermanos, de darle gloria a Dios. Y eso es lo que hace el Espíritu, porque Él va con nosotros todos los días. Su presencia, desde el momento en que usted creyó, oyó la palabra de verdad y creyó en Él, desde ese momento el Espíritu Santo está en su corazón. Él está ahí en su vida, hermano, limpiando nuestra casa cada día. Está moviéndose. Aunque no lo sintamos moverse, Él está haciendo su obra. ¿Y cuál cree usted que sea la obra del Espíritu Santo? Fíjese, Espíritu Santo. ¿Cuál cree que será la obra? Si lo estoy diciendo, lo estoy subrayando, ¿verdad? Es hacernos santos, es santificarnos, es hacernos cada día mejores para la honra de Dios. Por eso le digo que Él está limpiando nuestra vida día con día, está limpiando la casa de nuestra vida, está limpiando cada habitación, está limpiando la sala, la cocina, los sótanos,
está limpiando hasta el cuartito ese de los tiliches, ¿verdad? Que muchos tenemos en casa, a veces también lo tenemos en esta casa. Un cuartito de tiliches donde ahí guardamos todo, vamos amontonando cosas, ¿verdad? Muchas veces inservibles, y el Espíritu se encarga de ir limpiando, de irnos limpiando nuestra vida. Claro que eso no lo hace de manera automática, Él se pone de acuerdo con nosotros y nos dice, esto no me gusta, esto no me agrada, esto ya no tiene nada que ver contigo, échalo fuera de tu vida, eso pertenecía ya a tu vida pasada, ¿para qué lo acumulas? Échalo fuera. A veces pueden ser pensamientos, recuerdos, traumas que llevamos cargando. No solamente pecado, hermanos. El libro de los Hebreos, en el capítulo 12, dice que despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Vea cómo hace una distinción. No nada más dice que nos despojemos del pecado, dice que también nos despojemos de todo peso, de todo aquello. Ahí está hablando de una carrera, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Qué hace el peso en la vida de un corredor? Le impide avanzar, le impide correr con ligereza. Y a veces muchos de nosotros llevamos arrastrando pesos que no son en sí pecados, pero son pesos, hermanos, que traemos arrastrando y no nos permiten avanzar y crecer en el camino del Señor. Hay que despojarnos de esos pesos. Cada uno de nosotros sabrá cuál es. Y el Espíritu Santo empieza a limpiarnos, hermanos. Empieza a limpiar nuestra mente, empieza a limpiar nuestra voluntad, empieza a limpiar nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras actitudes, nuestro comportamiento, nuestras acciones. Él empieza a hacer una limpieza general de nuestras vidas. El Espíritu Santo, hermanos, cuando habita en nosotros, nos ayuda también a captar las verdades espirituales, las verdades de Dios. Por eso yo no sé si usted se ha dado cuenta que antes de conocer a Cristo, usted leía la Biblia y no le entendía nada, o entendía cualquier cosa, o la empezaba a leer y le daba sueño. Pero cuando el Espíritu Santo viene a su vida, cuando usted cree en la palabra y le rinde su vida al Señor Jesús y el Señor le da su Espíritu, usted empieza a leer y como que empieza a abrirse sus ojos. Y empieza, usted dice, pues esto yo ya lo había leído, pero nunca lo había entendido y ahora lo entiendo. ¿Le ha sucedido? Esa es la presencia del Espíritu en su vida. Porque el autor de esta escritura, hermanos, ahora habita en usted y le explica la palabra. No nos explica todo, hay cosas que poco a poco Él tiene que irnos enseñando, como si fuéramos unos niños, ¿verdad? Que vamos creciendo, nos empieza a enseñar poco a poco, de lo más sencillo a lo más complicado. Habrá cosas que a lo mejor no vamos a entender, pero lo que necesitemos entender, hermanos, el Espíritu nos lo revelará. Jesús en Juan capítulo 20, versículo 20, le dijo a sus seguidores en esa ocasión, antes de en el Evangelio de Juan, le dijo, recibid al Espíritu Santo. Y ellos lo recibieron en ese momento. Dice que sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Y lo recibieron. Pero varias semanas después, hermanos, a estos mismos discípulos, Jesús les anunció, vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. ¿Por qué primero les dijo que recibieran el Espíritu y luego les dice que dentro de unos días serían bautizados con el Espíritu Santo? Porque ser bautizados con el Espíritu Santo es otra función del Espíritu Santo. La presencia es una realidad si usted es un creyente. Pero ¿qué es el bautismo, hermanos? El bautismo del Espíritu Santo es diferente. Una cosa es recibir al Espíritu en tu vida y otra es ser bautizado en Él. Mientras que los dos acontecimientos pueden ocurrir simultáneamente y regularmente eso sucede, que cuando tú recibes el Espíritu Santo, eres bautizado con el Espíritu Santo para que puedas
aunque ocurre simultáneamente, no son idénticos, porque es una función diferente, es una función distinta, un propósito distinto el ser bautizados con el Espíritu. ¿Qué es el ser bautizados con el Espíritu, hermanos? Déjenme decirlo de esta manera: la presencia del Espíritu te da vida. Cuando recibes el Espíritu Santo de Dios vivifica tu propio espíritu, te da vida espiritual. El bautismo con el Espíritu Santo, hermanos, te da poder espiritual que no está disponible de otra manera. No hay otra manera de recibir ese poder espiritual para que podamos compartir esa vida que hemos recibido con otros. Por eso en el pasaje que leímos al principio de Hechos 1, el versículo 8 precisamente dice: pero recibiréis poder. Ahí no está hablando, por eso en Juan 22 les da el Espíritu, la presencia del Espíritu. Pero en Hechos 1:8, hermanos, los bautiza con su poder. Les dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál era el propósito de ese poder, hermanos? Siempre hay que leer el contexto del versículo, porque si no vamos a volar y agarrar monte en las interpretaciones. El versículo nos lo dice claramente: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y luego dice el motivo de ese poder: y me seréis testigos. Ese es el propósito del poder, ser testigos. ¿Cómo podemos ser testigos de Jesucristo, hermanos? Hay muchas maneras, pero básicamente, hermanos, es mostrando a los demás una vida transformada. Ser testigos es compartiéndoles a las demás personas nuestro testimonio, la forma como lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Y por qué necesitamos el poder, hermanos? Porque no es lo mismo, no estamos compartiendo cualquier cosa, estamos compartiendo un evangelio que también dice la palabra que es poder para salvación a todo aquel que cree. El propósito del bautismo, el propósito de la presencia del Espíritu Santo, hermanos, es asegurarnos de que somos salvos. Romanos capítulo 8 dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pero el bautismo en el Espíritu, hermanos, tiene el propósito de que nosotros ejercitemos nuestro ministerio, nuestros dones de una manera espiritual, de una manera poderosa. Déjenme lo explico, aunque no es una comparación exacta. Podemos decir que lo primero que hablé, que es la presencia del Espíritu, es lo que Dios quiere hacer en ti. Mientras que el bautismo en el Espíritu es lo que Dios quiere hacer a través de ti. ¿Notamos la diferencia? Lo primero es la presencia del Espíritu, es lo que Dios quiere hacer en ti, en tu vida, en tu corazón, en tu mente, en tus emociones, en todo tu ser. Mientras que el bautismo del Espíritu es lo que Dios quiere hacer a través de tu vida. Si usted va conmigo a la primera carta a los Corintios, primera a los Corintios, capítulo número 12, versículo número 13, dice: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados. ¿En dónde? En un cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. O sea, no hay excepción, no hay acepción, perdón. Dice: y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu.
Si usted se fija en el contexto de este pasaje, de ese capítulo 2, hermanos, está hablando de los dones espirituales. El bautismo en el Espíritu tiene que ver con los dones espirituales y tiene que ver, cuando dice que somos bautizados en un cuerpo, tiene que ver con el lugar en el cuerpo donde Dios nos ha colocado a cada uno de nosotros. Porque más adelante dice, porque no soy mano, entonces no soy del cuerpo. O porque no soy ojo, entonces no soy del cuerpo. Y luego dice, no, sino que Dios a cada uno de nosotros nos ha puesto donde Él ha querido, donde hay necesidad. Es por eso que no todos tenemos los mismos dones, porque no todos no todos fuimos, aunque todos fuimos bautizados en el mismo cuerpo, no todos fuimos bautizados para el mismo propósito. Algunos de nosotros somos boca. Y hablamos de la palabra, profetizamos. Ahora, esto no quiere decir que el que no es boca no puede hablar de la palabra. Lo único de que yo digo es que el don es lo que hace la diferencia. Algunos son manos, y al imponer las manos y orar por las personas reciben una bendición. O son manos para servir, o son manos para dar. El bautismo tiene que ver con nuestra posición en el cuerpo de Cristo. No todos estamos ubicados en el mismo lugar del cuerpo de Cristo. Todos estamos bautizados en el cuerpo. Somos parte del mismo cuerpo. Pero depende del lugar donde el Espíritu nos haya puesto, esa es nuestra función. Por eso es que a unos, dice la palabra, les dio el ministerio de ser maestros, a otros les dio el ministerio del pastorado, a otros les dio el ministerio de ser evangelistas, a otros el de ser profetas, a otros de ser apóstoles, a otros les dio el ministerio del servicio, a otros les dio el ministerio del liderazgo, a otros el de la organización, a otros el dar. Y en Romanos nos habla de los diferentes dones. Romanos, Efesios y Corintios nos hablan de los diferentes dones que hay. Porque cada uno tenemos que aprender, hermanos, cuál es nuestro don o dones espirituales para servir al Señor. Así es que, hermanos, en este sentido del bautismo del Espíritu, la presencia del Espíritu Santo en la vida de un creyente como bautismo, como poder, es como si tuviéramos, haga de cuenta que usted tiene un rancho y en el rancho tiene un pozo de agua. Ese pozo de agua, usted le provee el agua, el líquido vital para usted y los suyos, pero usted tiene que poner una polea, una soga, una cubeta y sacar el agua. Pero ¿qué tal si en lugar de hacer eso, usted coloca una bomba? Ya no tiene que hacer el mismo esfuerzo para sacar el agua. Y va a sacar mucho más agua en menos tiempo. Es una manera solamente para hacer una comparación, hermanos, de cuando tenemos el poder del Espíritu y cuando no lo tenemos. Cuando no lo tenemos, estamos haciendo las cosas en nuestras fuerzas. Cuando tenemos el poder del Espíritu, hermanos, podemos hacer más cosas en menos tiempo y con menos esfuerzo, porque el que las está haciendo es el Espíritu Santo a través de nuestras vidas. Podemos poner otro ejemplo, el aire y el viento. Todos necesitamos del aire para vivir. Si no hubiera aire, moríamos asfixiados instantáneamente. Pero ese mismo aire, hermanos, que no nos damos cuenta que está aquí y lo estamos respirando, ese mismo aire cuando agarra fuerza, cuando se transforma en un viento, es diferente, porque ese viento puede ser aprovechado para mover, por ejemplo, molinos, y aprovecharlo como una energía extra. O podemos hablar, hermanos, para entenderlo todavía un poco mejor, como algo más actual en nuestras vidas. Acaba de cambiarse la televisión analógica por la televisión de alta definición.
¿verdad? ¿Qué sucede? ¿Qué diferencia hubo, hermanos, entre una y otra? Pues una, que tuvimos que tirar la vieja porque no servía ya, ¿verdad? Ya no iba a servir, ya no íbamos a ver nada. La televisión antigua, hermanos, podíamos verla hasta con una antena de conejo. Ahí le movíamos y veíamos, tratábamos de acomodar la imagen lo mejor posible. Ahora no, hermanos, en una televisión de alta definición, usted ve muy claro la imagen. Ese es algo parecido, o una ilustración, hermanos, para darnos a entender la diferencia entre tener el bautismo del Espíritu y no tenerlo. La vida se hace más clara. Sabemos no solamente que somos salvos, sino sabemos para qué somos salvos. Y sabemos que somos salvos para salvar a otros. Somos salvos para llevar el evangelio a otros. Somos salvos para ministrar a otros. Somos salvos para orar por otros y que esos otros sean sanados, sean bendecidos, sean fortalecidos, porque ese es el ministerio. Entonces, hermanos, podemos decir, número 1, la presencia del Espíritu nos da salvación, nos da seguridad de salvación. El bautismo con el Espíritu nos da nuestro ministerio, los dones, nos potencializa, nos da poder para ejecutar el ministerio y los dones que Dios nos ha concedido. ¿Qué son los dones? ¿Qué es el ministerio? En otra plática podremos hablar de ello, pero por lo menos ahorita manténgase con eso. Ahora, ¿qué es la llenura? Que es la tercera función del Espíritu. La llenura, hermanos, significa que es a veces la que más confusión puede causar. En Efesios capítulo, déjeme le digo, capítulo número capítulo número 5, versículo 18. Vamos a tratar de entender la llenura. Dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Qué vemos en este versículo, hermanos? En primer lugar, hace una comparativa entre la función que hace el vino lo que produce el vino en una persona y lo que produce el Espíritu. Pero note que la palabra ser llenos del Espíritu está en imperativo. El verbo sed está en imperativo. O sea, ¿qué quiere decir que está en imperativo? Que no es opcional, que es una orden, un deseo de parte de Dios, que todos sus hijos seamos llenos del Espíritu Santo. ¿Qué hace el vino en la persona que se embriaga con ese vino, hermanos? Dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. ¿Qué es disolución? Disolución, hermanos, es hacer disparates, en pocas palabras. Usted ha visto una persona ebria, hace lo que no hace en sus 5 sentidos. ¿Sí? Se vuelve hasta más espontánea, chistosa, según la persona chistosa, ¿verdad? Y hace cosas que no haría normalmente. Entonces, ¿qué hace el vino con la persona que se embriaga? Lo controla, lo domina. En la comparativa que hace con el Espíritu, hermanos, es parecida, no idéntica, pero sí parecida. ¿Qué dice? Antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Qué es ser llenos del Espíritu, hermanos? Es ser controlados por el Espíritu Santo, dominados por el Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu, hermanos, significa entonces rendir completamente cada área de mi vida al señorío de Jesucristo, al señorío del Espíritu de Jesucristo. No mantener o reservar nada para mí, darle a Él, por decirlo de alguna manera, como le expliqué hace un momento, las llaves de todas las puertas de mi casa. Que no haya una sola habitación en mi casa a las que el Espíritu no pueda entrar para hacer lo que Él quiera hacer.
Eso es ser llenos del Espíritu, hermanos. En pocas palabras. A veces pensamos que para ser lleno del Espíritu tengo que, no sé, caerme, o tengo que temblar, o tengo que hacer X cosa. Hermanos, ser llenos del Espíritu es simple, sencillamente, darle el control de mi vida al Espíritu Santo de Dios. Que Él me controle, que Él me guíe, que Él tome mi voluntad, que yo le entrego, y Él pueda hacer con mi vida como Él quiera. Claro, la gran diferencia entre ser embriagados con vino y ser llenos del Espíritu es que el que está embriagado con vino, hermanos, hace las cosas sin... el vino lo domina a tal grado que lo haces, no lo hace voluntariamente, no, ni cuenta se da lo que está haciendo muchas veces. A veces ni recuerda lo que hizo el día anterior. La persona llena del Espíritu jamás pierde conciencia de lo que está haciendo, pero le permite al Espíritu que su vida sea usada para bendecir a otros. Ser llenos, hermanos, es una orden para cada uno de nosotros de parte de Dios. En la medida que yo conozco la voluntad de Dios, porque para hacer la voluntad de Dios tengo que conocerla. ¿Cómo voy a saber qué quiere Dios de mi vida si no lo sé? ¿Y dónde voy a encontrar la voluntad de Dios para mi vida, hermanos? ¿Dónde? En su palabra. Por eso es necesario, hermanos, leer la palabra de Dios, saber qué es lo que Dios me dice a mí en lo personal, en lo particular, qué es lo que Dios está haciendo. En la medida en que yo le dé control de mi vida al Espíritu Santo, hermanos, en esa medida seré lleno del Espíritu. No es que Dios me dé su Espíritu por pedacitos y me va llenando, no. La palabra de Dios dice en Juan capítulo 3, me parece, dice que Dios nos da el Espíritu Santo por medida. Dios no parte el Espíritu y le da la mitad a uno y la mitad a otro. No, Dios da su Espíritu. Los que le damos en parte somos nosotros. Por eso el ser llenos, hermanos, a veces le decimos a Dios, o dicen los predicadores, pídele a Dios que te llene con su Espíritu. Pero ¿cómo te va a llenar Dios con su Espíritu si tú no le estás permitiendo llenar con tu Espíritu, con su Espíritu? Si tú no le estás entregando esas áreas de tu vida. Por eso, si no, no tendría sentido el imperativo, la orden. ¿Cómo me puede ordenar Dios algo a mí que no depende de mí? Si yo tengo que pedirle a Dios que me llene, ¿por qué Dios me ordena a mí que sea lleno del Espíritu? Soy yo el que tengo que entregarle a Dios mi vida, todas las áreas de mi vida, para que obedecer esa orden, para que el Espíritu Santo el Espíritu Santo que ya está en mí, vaya invadiendo, vaya llenando, vaya influenciando cada parte, cada área de mi ser. Y cuando el Espíritu Santo nos llena, hermanos, empezamos a andar en el Espíritu. Empezamos a oír la voz de Dios más, no más audiblemente. Pudiera ser audiblemente, pero no quiero que pensemos que tengo que llegar a escuchar la voz de Dios audiblemente. Pero empiezo a ser más sensible al mover del Espíritu. A veces creemos que la manera más sensible de oír la voz de Dios es oírla audiblemente, y no es así. Usted se da cuenta en su relación con su esposo, su esposa, que antes tenían que pedirnos las cosas, pero conforme va pasando el tiempo y nos conocemos más, ya ni siquiera a veces no tenemos ni siquiera que hablar, que decir una palabra, ya sabemos lo que quiere. ¿Sí o no? La relación con Dios es algo muy similar, hermanos. Entre más íntima sea nuestra relación con Dios, sabemos aquí, no sé explicarle de qué manera, pero sabemos lo que Dios quiere de nosotros.
Y puede llegar el momento, hermanos, en que el Espíritu nos pida hacer algo que ante los ojos de los demás puede ser extraño. Ha habido ocasiones, hermanos, recuerdo por lo menos una ocasión en que estábamos en una fiesta infantil que invitaron a nuestros niños cuando eran pequeños. Y llegó un momento en que el Espíritu Santo yo entendí, yo no oí audiblemente la voz del Espíritu, pero yo entendí que el Espíritu Santo me dijo que quería estar conmigo en ese momento. ¿Y sabe qué hice? Agarré a mi familia y les dije, vámonos, Dios me está diciendo esto. No había nada de malo en la fiesta, no fue la fiesta. Fue que el momento, si Dios quiere estar contigo en un momento, yo tengo que estar con Él. Nos puede parecer extraño, hermanos, pero tenemos que llegar a ese punto, a ese grado en que si estoy haciendo algo en el hogar, por ejemplo, y Dios quiere estar conmigo, dejo mi escoba, mi trapeador y me pongo en intimidad con el Señor, porque Él quiere estar conmigo. Eso es ser llenos del Espíritu. Dejarse guiar por el Espíritu. Ahora, no le digo que esto va a suceder continuamente. Eso me ha sucedido a mí 1 o 2 veces cuando mucho. Hay gente que Dios lo despierta en la noche, en la madrugada. Y podemos decir, Señor, pero estoy muy cansado, tengo mucho sueño. Pero Él quiere estar contigo. Y usted se levanta. Y aunque sea unos minutos, pero usted está con el Señor. Y es bendecido por Dios. Ser llenos del Espíritu, hermanos, es una necesidad. No para Dios, sino para cada uno de nosotros y para la iglesia en general. Déjeme le digo unas cosas finales. Déjeme le digo que ser bautizado con el Espíritu, hermanos, no nos hace perfectos. Una persona bautizada o llena del Espíritu no se hace perfecta. Ni tampoco tenemos que esperar a ser perfectos para ser llenos del Espíritu. Una persona llena del Espíritu no es más especial que los demás. Más especial en el sentido de que es superior. No, hermanos, si usted es lleno del Espíritu, no se sienta superior a los demás. No tenemos por qué sentirnos superior a nadie. No es un tema para contender. La llenura del Espíritu no es un tema para contender o para discutir o para pelear. No es tampoco, hermanos, un punto de orgullo entre los que ya han sido y los que no han sido aún llenos del Espíritu. Porque ya si hay un punto de orgullo ahí, algo está fallando, que no es del Espíritu. Ser bautizado con el Espíritu, hermanos, es una necesidad ministerial. Y cuando hablo de ministerial, hermanos, no me limito a pastores, profetas, maestros. Cuando hablo de ministerial, estoy hablando de cada uno de los que estamos aquí. Porque cada uno de los que estamos aquí, hermanos, tenemos un ministerio que cumplir. En resumido, hermano, en resumidas cuentas, yo podría resumir esta... déjeme decirle que todo esto del Espíritu es una gracia sobrenatural. O sea, es por gracia, no es por merecimientos. Nada de la vida cristiana, hermanos, es por merecimientos. Ni porque yo sea tenga más tiempo en la iglesia que aquel, ni porque yo sea líder, o porque sea pastor, o porque sea de los fundadores, o porque sea esto, porque sea aquello. Nada es por merecimientos en las cosas de Dios. Todo es por gracia.
Por la gracia de Dios nada más. No lo merecemos nadie, pero el Señor nos da su Espíritu, nos bautiza con su Espíritu y nos quiere llenar con su Espíritu. Resumiendo entonces, hermanos, 3 cosas. La presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas nos da seguridad de salvación. El bautismo con el Espíritu Santo, hermanos, nos da poder para ministrar. Nos da los dones espirituales y nos ayuda a descubrirlos y a ponerlos en práctica, guiados por el Espíritu Santo. Y en tercer lugar, la llenura del Espíritu, hermanos, tiene que ver con el carácter, con la transformación, con el fruto del Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu, hermanos? Según Gálatas 2:20 dice, Gálatas 5, perdón, dice amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. La llenura del Espíritu tiene que ver con esas 9 porciones del fruto del Espíritu. Así es que, hermanos, yo sé que ha habido por mucho tiempo muchas cosas, se han hablado, se han dicho, se han escrito libros acerca del Espíritu Santo, hermanos, y muchas veces o nos sentimos que lo que estamos leyendo, lo que estamos escuchando está muy lejos de nosotros, inalcanzable de nosotros, que desistimos en ser llenos del Espíritu. O pensamos que es para unos cuantos, unos escogidos, unos privilegiados. Y eso nos hace pensar que somos indignos y por eso dejamos de buscar la llenura del Espíritu. O empezamos a ver cosas que sinceramente no tienen nada que ver con el Espíritu, hermanos. Y eso nos llena de temor y de confusión, que nos hace decir, eso yo no lo quiero. Y preferimos apartarnos de la persona del Espíritu. Yo sé que ha habido todo eso, hermanos, y muchas cosas más quizá. Pero déjeme le digo una cosa, independientemente de lo que haya visto, escuchado, oído predicar, lo que sea, necesitamos, como personas, como individuos, como hijos de Dios y como iglesia de Jesucristo, cada uno de nosotros necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Necesitamos, hermanos, andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Porque es cierto lo que dice Pablo en Romanos 8:1. He aquí ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero el versículo no termina ahí. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ese es el complemento. Estar en Cristo Jesús es el primer paso, pero no es el último. Ahora hay que aprender. Hay que aprender a andar en el Espíritu, hermanos. Porque nuestra vida anterior, lo que aprendimos en nuestra vida anterior es andar en la carne. Muchos años anduvimos en la carne. Ahora tenemos que desaprender ese estilo de vida antiguo y aprender un nuevo estilo de vida. Andar, como dice también la palabra ahí en Romanos 6, en novedad de vida. Una vida nueva, una vida diferente, una vida contraria, una vida guiada por el Espíritu Santo de Dios. Si Dios ha hablado algo a su corazón en esta tarde, pídale a Dios que se lo confirme. Que a través de su Espíritu que mora en usted, confirme esta palabra. Hay muchas cosas, mucho más que decir del Espíritu Santo, hermanos, que es imposible decirlo en
en este tiempo, en esta 40 minutos, 50 minutos. Hay mucho más que decir del Espíritu, pero que lo que acaba de escuchar usted despierte en usted el anhelo de conocer más del Espíritu de Dios, de conocerlo en el sentido bíblico, hermanos. Así como conocemos a Cristo, conozcamos también al Espíritu Santo de Dios. Conozcamos el porqué, el para qué, el propósito, la función en nuestras vidas. Y usted se va a dar cuenta que no es posible vivir la vida cristiana sin el Espíritu Santo en nosotros.